Seguimos con más en Economía para Todos, amigos. Y antes de habernos ido a la pausa, conocíamos que Indecopi recibió más de 600 reclamos el año pasado por cobros indebidos y condicionamiento de matrícula. Estamos ahora con Mariela Villacorta, ella es representante de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi, para que nos dé más detalles y sobre todo para que nos dé las pautas, cómo debemos proceder los padres de familia a la hora que van a inscribir o matricular a sus niños. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, para empezar, ¿qué es un cobro indebido? Porque uno lo ve tanto que ya hasta lo ha normalizado. Sí, un cobro indebido es todo aquel cobro que no está permitido por el Ministerio de Educación para que los colegios puedan efectuar por el servicio educativo que brindan, ¿no? ¿De qué manera se presenta? En ese sentido, actualmente el Ministerio de Educación, a través de su normativa, solamente ha establecido que los colegios particulares, que son el ámbito de supervisión del Indecopi, estén autorizados a cobrar 3 tipos de cobros como tal. El primero es relacionado a la cuota de ingreso, el segundo es relacionado a la matrícula y finalmente el tercero relacionado a las pensiones, que son de carácter mensual. Fuera de esos 3 tipos de pagos que hacen los padres de familia por el servicio educativo privado, todos los demás se consideran cobros indebidos o cobros extraordinarios que por lo tanto no están permitidos. Hay colegios, por ejemplo, que les dicen a los padres que van a contratar profesores de danza, ¿no?, para hacer talleres extracurriculares. ¿Esto también está prohibido? Hay que recordar que los colegios pueden prestar este tipo de servicios adicionales como talleres u otro tipo de actividades, pero este tipo de contratación de servicios tiene que ser de carácter voluntario. Es decir, yo no puedo obligar al padre de familia a inscribir al niño o a la niña o al adolescente, por ejemplo, a un taller porque eso va a ser necesario para que de repente apruebe el año escolar o porque le sirva para un curso, ¿no? Porque ya estaría adicionando al monto que de por sí me está pagando por la prestación del servicio, un monto adicional que en este caso está fuera de aquellos que ya hemos comentado que son los permitidos. Claro, ahora hay otro tipo de cuotas, ¿no? Durante el año tenemos varias celebraciones, tenemos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Maestro, y los colegios suelen hacer sus eventos, ¿no?, sus actividades. ¿Se puede pedir también la colaboración al padre o también es considerado como un cobro irregular? Siempre que sea voluntario, es decir, que no sea una obligación al padre de familia y que tampoco condicione la prestación del servicio, los colegios lo pueden hacer. Si es que consideran que es necesario hacer un agasajo por el Día de la Madre o cualquier otra fecha especial, pueden solicitar el apoyo a los padres de familia, pero no pueden obligarlos a brindar ese tipo de colaboración. Tiene que ser de carácter voluntario. Finalmente, los padres de familia, dependiendo de su economía, van a poder aportar o no. De la misma manera, solamente como comentario, por ejemplo, es el pago también de las APAFAS. Las asociaciones de padres de familia también tienen dentro de sus actividades la recolección de montos que también son de carácter voluntario. Ahora, en este caso de los cobros, ¿no?, si es que se contempla, por ejemplo, este tipo de cuotas, como por el Día del Día de la Madre, ¿se tiene que informar al padre con anticipación, quizás antes de matricularlo, o pueden hacerlo, pueden pedir esa colaboración en el transcurso del año, cuando se presente obviamente la celebración? Sí, respecto a ese tipo de situaciones en específico, no hay una normativa especial que te diga, como en el caso de los cobros que sí están permitidos, cuándo es el momento de informar. En el caso de los cobros que sí son permitidos, de los que hablábamos, cuota de ingreso, matrícula y pensiones, sí la norma establece la obligación de que los padres deben ser informados durante el año lectivo, es decir, vamos a pensar este año 2024 que recién va a empezar, a final del año el colegio debe estar informando a los padres de familia sobre los montos que va a cobrar ya en el 2025, ¿no? Y 30 días antes de la matrícula, volvemos nuevamente a este año escolar, 30 días antes del inicio de la matrícula, tiene también que haber informado acerca de los montos, si es que va a haber un incremento. Y también recordemos, es algo que quizá los padres de familia no lo tienen ubicado dentro de la información que manejan, hay una obligación también del colegio para informar cuáles han sido los montos que se han cobrado en los últimos 5 años. Esto con la finalidad de darle a los padres de familia una proyección acerca de repente de la proporción en la cual se podría incrementar para el siguiente año el monto de la pensión. Recordemos que no hay una posibilidad del Estado de poder establecer un monto máximo o mínimo por estos servicios, pero sí hay la obligación de informar. Y en el caso de que los colegios privados, en este caso, porque vale mencionar que estamos hablando de colegios privados, en el caso de que estos contemplen un aumento en las pensiones o en la cuota de matrícula o de inscripción para el siguiente año, ¿se tiene que explicar al padre por qué se va a generar este aumento o no es necesario? Tampoco es que se tenga que poner el detalle, porque finalmente recordemos que los costos de cada uno de los colegios va a depender de
entre otros, por ejemplo, el ejemplo que nos ponías, ¿no? Si es que brindan servicios adicionales o si es que de repente prestan o tienen determinadas características en los servicios que son diferenciados de otros. Entonces, todo esto es parte de la estructura de costos que tiene el colegio. En algún momento, durante la pandemia, sí hubo una obligación, por ejemplo, de brindar esta información que sea transparente. Igual los colegios podrían hacerlo, pero actualmente no es que tengan la obligación de detallar monto por monto de qué manera han determinado el costo de cada uno de estos conceptos. Lo que sí tienen la obligación es de informarlos con la debida anticipación, porque esto le va a permitir al padre de familia saber si su economía le va a permitir seguir matriculando a su hijo en el mismo colegio o si de repente evalúa y hace un cambio de institución educativa. Claro, ahora hablando un poco sobre las prohibiciones de parte de los colegios, ¿no? Y enfocándonos un poco en el tema de las pensiones, que es usualmente pues un problema que se ha convertido en discriminación a veces por los estudiantes, por el estudiante cuyo padre no ha pagado, ¿no? Algunos colegios incluso optan por sacarlos de las aulas, no permitirles pues rendir examen. En este caso, ¿cómo se debe actuar? ¿Qué es lo que está prohibido? No podemos aceptarlo de ninguna manera. Así es. La regla general es que por un mandato general de no discriminación, que como conocemos está previsto en la Constitución Política, este mandato también se aplica a los servicios educativos particulares y las normas lo contemplan como tal. Y en ese sentido lo que se señala es que no se puede hacer ningún tipo de discriminación, ya sea por condición económica, por motivos raciales, entre otros, o de cualquier otra índole. Entonces, si es que un padre de familia no llega a poder cancelar el monto de la pensión durante el año escolar, también el colegio, por la ley, digamos, que rige a los centros educativos particulares, no puede, por ejemplo, impedir que el alumno ingrese a dar sus exámenes o de repente impedir que ingrese al colegio o retirarlo, ¿no? Sin embargo, lo que sí se ha establecido, porque también hay una necesidad de los colegios, obviamente, de poder cobrar por el monto, por el servicio que ellos brindan, lo que sí la norma establece es que los padres de familia puedan suscribir un acuerdo o un convenio, en la forma en la que corresponda, con el centro educativo, en donde se deje constancia por escrito, con la firma del padre de familia y del colegio, de que si es que ellos no pagan el monto de las pensiones, no van a poder matricular a sus hijos para el siguiente año, ¿no? Pero esto tiene que hacerse de conocimiento expreso en ese documento y el padre tiene que tener pleno conocimiento de ello. Y, por ejemplo, si es que en algún momento eso, de repente los padres de familia lo desconocen, el colegio bien podría tener la copia del acuerdo y hacerlo de conocimiento para que el padre sepa que está incumpliendo, ¿no? Entonces, sí la norma ha detallado este tipo de situaciones porque efectivamente se habían presentado hace algunos años casos de muchas personas que de alguna manera, incluso de repente pudiendo hacer el pago, se aprovechan, si se puede decir un poco así, de esta situación y quieren que sus hijos estudien sin el pago correspondiente, ¿no? Recordemos nuevamente que estamos hablando en el ámbito de los colegios privados, en donde lo que aplica siempre es la contraprestación económica a cambio del servicio educativo que se ofrece. Perfecto. Y acá, en este caso también, en este tema de las pensiones, ¿qué pasaría si... Bueno, tú ya has dado el ejemplo, ¿no? El padre no canceló, no respetó el acuerdo y decide matricular a su hijo en otra institución educativa particular también. ¿El colegio de donde viene puede retenerle los documentos o no? En ese caso, el colegio bien podría matricularlo, pero también existe la posibilidad de que el colegio pida la información al colegio anterior para saber cuál es el récord que tiene el padre de familia respecto a sus pagos y él va a poder determinar si es que puede, digamos, matricular al niño o no. Esa situación también está permitida porque eso ya es una evaluación que va a hacer cada colegio, digamos, en el caso en concreto, para saber si, obviamente, vamos a decir, el padre realmente es una persona que incumple y se arriesga a contratar con una persona que ya tiene un antecedente de incumplimiento, o si de repente puede volver a suscribir este convenio y el padre se compromete o brinda otro tipo de garantías para poder asegurar los pagos. Pero el colegio donde se quedaron adeudadas estas pensiones no puede decir, no me pagaste, no te puedo dar mi certificado. No, en cuanto al certificado, también es importante aquí, y gracias por la acotación, resaltar que solamente van a poder ser retenidos los certificados siempre que esto haya sido informado también a los padres de familia antes del inicio de la matrícula. Aquí solamente como comentario hay que recordar que el colegio tiene la obligación de brindar los 30 días antes del inicio de la matrícula diversa información. Entre ellos, además de los montos correspondientes a los pagos por el servicio educativo, tiene que brindar, por ejemplo, información del reglamento interno, que es importante porque finalmente es el que marca el manejo del colegio, del alumno dentro del colegio. Tiene que brindar información acerca de esto que te comentaba, de cuál ha sido el aumento de los pagos en los últimos 5 años. Además, tiene que brindar el número de estudiantes que van a matricularse por aula, porque recordemos que puede ser que haya una cantidad muy grande. El padre de familia considera que su hijo de repente aprende
rinde mejor en un aula que tiene menos número de alumnos. Tiene que brindar también precisamente esa información referida al certificado. Tiene que estar siempre esta información dada por escrito, porque nuevamente lo que se busca es que el padre de familia tenga conocimiento pleno acerca de todas las condiciones del servicio educativo. Y eso siempre es al inicio de cada año. Así es. No que yo finalizando el año anterior, respecto a los pagos, es finalizando antes de que concluya el año anterior y al inicio antes de la matrícula 30 días antes. Ajá, perfecto. Ahora, hay otro problema con el tema de los útiles escolares, ¿no? Usualmente se solicita al padre de familia comprar todos los útiles escolares y en algunos casos hasta les dicen dónde comprar, ¿no? En esta situación, ¿qué es lo que está prohibido o permitido también? También en ese caso, lo que está prohibido es que se direccione la compra de útiles escolares o de uniformes en determinados establecimientos. Y respecto a, digamos, los útiles o la totalidad de útiles que el alumno o alumna debe llevar al inicio de año, también se ha previsto en el reglamento que ha establecido el Minedo en el año 2021 que solamente se va a poder solicitar estos útiles, pero de manera gradual. Es decir, que el primer día de clases no existe actualmente la obligación de que el alumno se presente con todos los útiles. Y de hecho, y por eso mencionaba la necesidad de que también el reglamento interno sea informado, la obligación que tienen los colegios es que en el reglamento interno deben informar cuál va a ser ese plazo gradual en el cual se tienen que entregar los útiles durante el desarrollo de, en este caso, el año educativo o el periodo promocional correspondiente, ¿no? Perfecto, Mariela, muchas gracias por habernos acompañado. Antes de cerrar, por favor, recuérdanos los canales de atención. Si es que el papá detecta algún cobro irregular, ¿a dónde debe recurrir? Sí, dos cositas. Uno, puede comunicarse con el Indecopi al teléfono 224-7777 en Lima, al 0800 440 40 en provincias. También puede ingresar sus reclamos a través de la plataforma Reclama Virtual y solo adicionalmente, y me acompaña acá, tenemos una guía que se llama Checa tu Cole, que es una guía que hemos emitido este año como en años anteriores y en el cual están detalladas todos estos temas que hemos tratado el día de hoy para que los padres de familia puedan tomar decisiones informadas. Perfecto, Mariela, te agradecemos mucho. Mariela Villacorta, representante de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi, dándonos estas pautas para los padres de familia. Con esto nos vamos.